Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Les saluda un día más Luis Saracho, trayéndoles una hora completa de información agrícola provincial aquí en FH Almería Radio. Hoy, miércoles 15 de enero de 2025, ya saben todos ustedes que nos están escuchando en Radio Marcador Almería, en el 92.1 de Almería Capital, en el 99.7 de Poniente y Campo de Níjar, en marcadoralmería.com, y también pueden estar escuchándonos en las redes sociales de FH Almería Radio, donde tienen ustedes el repositorio de todos los programas. Por si se han perdido alguno, pues pueden escucharlo. De momento, ahora vamos a tener, como digo, una hora completa de información agrícola. Lo vamos a tener con nuestro compañero de la redacción, Fran Fernández. Hola, ¿qué tal, Fran? Muy buenas. Hola, muy buenas, Luis. Y hoy vamos a tener un programa cuyo espacio central y principal va a ser una entrevista con Rafael Gavara, investigador en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del CSIC y jefe del grupo de envases, que va a venir a contarnos un poco todo el trabajo que hacen desde el CSIC con ese tema de los envases. Y también vamos a hablar de un tema muy importante, que es el nuevo reglamento que desde Europa viene en lo que a envases se refiere. Ya lo estuvimos contando aquí. Europa quiere que a partir de 2030 no pueda haber frutas ni hortalizas envasadas con plástico que pesen menos de 1,5 kilos. Esto puede tener sus matices. Hoy lo vamos a analizar a fondo con el investigador, con Rafael Gavara, pero desde luego es un tema que interesa a la agricultura almeriense. El tema de esta semana, y ya lo hemos venido diciendo, es la sostenibilidad y cómo esta puede convertirse en algo positivo si se hace de manera cabal, o en algo negativo si ataca directamente a nuestra agricultura. Como venimos diciendo, hay que separar el grano de la paja, y es lo que vamos a hacer hoy con el investigador, con Rafael Gavara, el experto en envases. Vamos a tener también otros temas. Vamos a hablar de la promoción alimentaria de Almería, ya que pues hoy se han presentado las actividades que se van a hacer en Fitur con la marca Gourmet de productos almerienses. También vamos a hablar de ese congreso de gastronomía verde, Bestial, que también hay información. Y luego vamos a dar información sobre un par de webinars. Uno de ellos es el que mañana va a organizar COAG para abordar la evasión fiscal en las importaciones agrícolas de Marruecos. Como siempre, ahora vamos a tener una pausa, luego repaso la actualidad, la entrevista, y al final abriremos capítulo de análisis con el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Todo eso y mucho más aquí, pero como digo antes, una pausa y vamos a los precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones, y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. En Plásticos y Claraboyas Matilla nos esforzamos cada día del año en hacerte llegar la mejor luz a través de nuestros servicios. Por eso te invitamos a cambiar la claraboya fija de tu dúplex por una de apertura con manivela o eléctrica. Encuéntranos en nuestras instalaciones del Polígono Sector 20 o visita nuestra web www.plásticosmatilla.com. En Sandía, Rick Zuan. Polinización y producción en cada ciclo.
Tigriño para ciclo temprano, Coralciño para ciclo medio y Gatiño para el ciclo tardío. En Rick Swan cubre todos los ciclos. Recuerda, Tigriño, Coralciño y Gatiño de Rick Swan. Tú eliges el momento. Nosotros te damos la mejor opción. Rick Swan, calidad en cada ciclo de cultivo. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente de hoy, miércoles 15 de enero de 2025. Y empezamos con los tirabeques, que han tenido un primer corte de 5,76 y un último de 4,92. Seguimos con los guisantes, que han tenido un único corte de 5,66. Vamos ahora con las judías y empezamos por la garrofón, que ha tenido un único corte de 3,56. La elda ha tenido un primer corte de 10,70 y un último de 6,48. La perona semi ha tenido un primer corte de 7,10 y un último de 6,22. La perona roja un primer corte de 7,42 y un último de 5,92. La rastra ha tenido un primer corte de 9,78 y un último de 8,76. La estrique ha tenido un primer corte de 11,96 y un último de 8,52. La emerite un primer corte de 6,74 y un último de 5,64. Vamos ahora con los pepinos y empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,22 y un último de 1,11. El español un primer corte de 1,69 y un último de 1,31. El Almería un primer corte de 1,61 y un último de 1,53. Vamos ahora con los calabacines, empezando por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,54 y un último de 1,28. El gordo ha tenido un primer corte de 1,35 y un último de 1,06. Pasamos a las berenjenas y empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 2,51 y un último de 1,95. La larga ha tenido un primer corte de 2,44 y un último de 2,19. Vamos ahora con los tomates, empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,06 y un último de 1,01. El Daniela, un primer corte de 1,28 y un último de 1,05. El Ramo, un primer corte de 1,22 y un último de 1,10. El tomate pera ha tenido un primer corte de 1,22 y un último de 0,99. Y terminamos con los pimientos, empezando por el Padrón, que ha tenido un único corte de 5,66. El italiano verde ha tenido un primer corte de 1,77 y un último de 1,50. El italiano rojo un primer corte de 1,56 y un último de 0,93. El lamullo verde ha tenido un primer corte de 1,50 y un último de 1,08. El lamullo rojo un primer corte de 1,52 y un último de 1,24. El California verde un primer corte de 1,37 y un último de 1,15. El California rojo un primer corte de 1,69 y un último de 1,50. Y por último, el pimiento California amarillo un primer corte de 2,31 y un último de 2,01. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 15 de enero de 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento para repasar los principales argumentos de la actualidad agrícola almeriense con fhalmería.com y con Fran Fernández. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería colaboran y apoyan los productos almerienses en Fitur. Pues sí, Luis, Almería vuelve a brillar como destino gastronómico en la muestra gastronómica de Otusa, un evento de prestigio que se celebrará en el Hotel Eurostar Madrid Tower el jueves 23 de enero, coincidiendo con Fitur. La provincia, conocida como la despensa de Europa, llevará a la capital su riqueza culinaria con productos de sus invernaderos solares y del Mediterráneo. Entre los participantes destacan el Hotel Catedral de Almería, Casa Puga, Castillo de Taberna, Biosabor y Sabores Almería, que representarán lo mejor de la cocina almeriense ante más de 1 millar de profesionales del turismo internacional. Este evento es una oportunidad única para promocionar la gastronomía almeriense con tapas elaboradas a base de tomates, pimientos, pepinos y otras joyas agrícolas, junto con mariscos como la gamba roja y el gallo Pedro.
En la presentación en Almería, el diputado de Promoción Agroalimentaria Carlos Sánchez y representantes de la Junta de Andalucía destacaron la calidad y proyección de los productos locales. El concejal de Turismo, Joaquín Pérez de la Blanca, subrayó la importancia de participar en citas internacionales que refuercen la imagen de Almería como un destino gastronómico de primer nivel. Y seguimos en la misma línea porque Bestial 2025 brillará con la presencia de 19 estrellas Michelin, 2 estrellas verdes y 21 soles Repsol. Almería se prepara para acoger la segunda edición de Bestial, el Congreso Internacional de Gastronomía Verde, que se celebrará los días 24 y 25 de febrero en el Palacio de Congresos Cabo de Gata. Organizado por Acolor y patrocinado por la Junta de Andalucía, Cajamar y el Ayuntamiento de Almería, este evento reunirá 19 estrellas Michelin, 2 estrellas verdes y 21 soles Repsol, consolidándose como una cita clave para la cocina vegetal a nivel internacional. Y es que chefs de renombre como Martín Berasategui, Dani García y Rodrigo de la Calle estarán presentes junto con los mejores cocineros de vegetales del mundo según la prestigiosa guía We Are Smart. Además del congreso, Bestial llenará Almería de actividades como un concurso de tapas verdes, show cookings y rutas gastronómicas para descubrir los sabores de la provincia. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha destacado que este evento refuerza la imagen de la ciudad como referente en sostenibilidad y calidad agroalimentaria. Por su parte, el consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, ha subrayado la importancia de la gastronomía verde como motor de desarrollo y atracción turística. Las entradas ya están disponibles en la web del evento y se espera que esta edición supere el impacto de la anterior, consolidando a Almería como capital mundial de la gastronomía sostenible. Y ahora vamos con otros asuntos, aunque consideramos que pues este tipo de promoción agroalimentaria es fundamental para que fuera de la provincia, donde conocemos muy bien las bondades de nuestra agricultura, pero también se conozca. Vamos con otro tipo de asuntos porque un webinar aborda los aspectos clave para la financiación de nuevos proyectos agroecológicos. La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural organiza este viernes 17 de enero un webinar informativo sobre la segunda convocatoria de financiación de proyectos internacionales para la transición agroecológica. Enmarcada en el Partenariado Europeo Agroecology, esta iniciativa busca impulsar la evaluación de beneficios, impactos y compensaciones de la agroecología, además de transformar las cadenas de valor y las políticas hacia este modelo sostenible. La financiación está destinada a consorcios internacionales con al menos 3 países miembros y 3 socios beneficiarios, fomentando cambios no solo en las exportaciones agrícolas, sino en toda la cadena agroalimentaria. La convocatoria está abierta a universidades, centros de investigación, empresas y organizaciones del sector agroalimentario, y los proyectos deben abordar 2 grandes áreas: los beneficios de la agroecología frente a las prácticas tradicionales y el desarrollo de nuevos modelos económicos y estructuras empresariales innovadoras. La presentación de propuestas, Luis, preliminar estará abierta hasta el 17 de febrero de 2025, mientras que las propuestas completas podrán presentarse hasta el 9 de julio. El webinar será de acceso libre y ofrecerá información clave para participar en esta convocatoria europea. Para todo el que esté interesado puede completar la información en FH Almería, donde también tendrá ese enlace para poder asistir a este webinar. Vamos ahora con otro, porque mañana, otro webinar, esta vez organizado por COAG, va a ser mañana, jueves 16, y esta vez va a abordar la evasión fiscal en las importaciones agrícolas de Marruecos. Pues sí, Luis, este jueves 16 de enero, mañana a las 11 horas, COAG, el Frente Polisario y la Confederación Paisán de Francia y Mundubat organizan un webinar informativo sobre la evasión fiscal en las importaciones agrícolas de Marruecos y su efecto en el sector agrario español y europeo. Expertos analizarán el impacto de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró ilegal el acuerdo comercial UE-Marruecos por incluir los territorios del Sáhara Occidental, y se abordarán temas como la evasión de impuestos, el etiquetado y los derechos de los consumidores, así como el expolio de recursos en la región. Entre los ponentes destacan Manuel Devers, abogado del Frente Polisario, Eva Rodríguez de Mundubat y Andrés Góngora de COAG, quien expondrá el impacto en el campo español. También intervendrán Gente Benot de la Confederación Paisán y Abdullah Arabi, delegado del Frente Polisario en España. La sesión busca así arrojar luz sobre el perjuicio que supone este acuerdo para los agricultores europeos y denunciar las prácticas ilegales que benefician a las grandes empresas y al monarca marroquí, quien impulsa la megápolis del tomate en Dakhla a costa del pueblo saharaui y del sector agrario del sureste español.
Muchas gracias, Fran. Tengo que decir que vamos a estar muy atentos mañana a este webinar y, como no podía ser de otra manera, pues traeremos la información y algunos fragmentos a este programa. También pueden encontrar toda la información en las redes sociales de COAG Almería. Vamos ahora, como siempre, para terminar este repaso y antes de entrevistar a nuestro invitado de hoy, vamos a hablar del riesgo de incendios y el parte meteorológico sobre el riesgo de incendios. Hoy en la provincia de Almería hay un poquito de riesgo de incendios al norte del municipio de Chiribel. No es una cosa escandalosa, pero que lo sepan las personas que pues tengan la finca o vivan por esa zona, que hay un poquito de riesgo de incendios. Vamos ahora a repasar la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Ya saben ustedes que tenemos especial interés en ver la temperatura que va a hacer estos días, porque puede afectar a la producción. Por cierto, tengo que hacer una fe de ratas en esta sección. Es que ayer estuvimos hablando de ese estado en el que entran las plantas cuando hay menos de 8 grados. Y utilizamos un término equivocado para referirnos a él. Ya lo he buscado bien. Se trata del estado de dormancia. En fisiología vegetal, el término de dormancia se refiere al estado de reposo del crecimiento de una planta. Es una estrategia que muchas especies de plantas utilizan para sobrevivir cuando las condiciones climáticas no son apropiadas, ¿no? Eso es lo que puede ocurrir a las plantas si cae la temperatura por debajo de 8 grados. Pues una vez hecha esta aclaración, vamos ahora sí con el parte meteorológico y empezamos por el área metropolitana de Almería, donde hoy oscilan las temperaturas entre 8 y 17 grados, miércoles 15 y mañana, jueves 16, pues espera que baje la cosa hasta los 6 grados de mínima. Atención, porque para el viernes 17 nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que puede haber una pequeña posibilidad de precipitación, desde luego no mucha. Eso sí, las temperaturas van a bajar hasta los 7 grados de mínima para volver a subir el fin de semana. El fin de semana va a ser un poquito más cálido. Eso sí, no vamos a subir de los 9 grados de mínima, ¿no? Para la semana que viene se espera que el martes haya precipitaciones, pero todavía queda un poco lejos, así que vamos a seguir muy atentos. Nos vamos ahora al poniente, al Ejido, donde también para el viernes 17 puede que haya precipitaciones y el martes que viene también puede que haya precipitaciones. Y sobre las temperaturas, pues nos marca una temperatura un poquito más alta de lo que nos marcaba ayer. Aún así, temperaturas bajas, mínimas de 8 grados hasta el viernes, que bajarán a 7 grados, y el fin de semana pues también mínimas de 8 grados que subirán de cara a la semana que viene hasta los 9 grados. Como ven, temperaturas tirando a fresquitas. En el Levante, pues más frío aún, también da posibilidad de precipitación de cara al viernes, y las temperaturas pues no van a subir de los 5 grados de mínima hasta la semana que viene. Hoy tenemos temperaturas que oscilan entre los 3 y 15 grados y se van a mantener, como digo, entre los 4 y 5 grados de mínima todo el fin de semana. Terminamos con el Valle de la Almanzora, donde se espera gran posibilidad de precipitación de cara al viernes, y las temperaturas no van a subir hasta por lo menos el sábado 5, donde vamos a tener mínimas de 5 grados y máximas de 16, pero van a volver a bajar de cara al domingo. Mientras tanto, pues mínimas de entre 1 y 3 grados y máximas de 13 y 12 grados. Así que temperaturas bastante bajas. Esto ha sido la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Nosotros vamos a ir ya con nuestra entrevista de hoy. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Momento ahora para hablar de un tema que nos parece muy importante, aunque no le hagamos caso en nuestro día a día, y del cual ya estuvimos hablando hace un tiempo, y es de esa intranquilidad del sector con las nuevas reglas de envasado europeas, las cuales, pues, algunos actores, como por ejemplo Coexpal, denuncian que son insostenibles.
Y es que la Unión Europea pretende que a partir del año 2030 se prohíba el uso de envases de plástico de un solo uso para frutas y hortalizas frescas de menos de 1,5 kilogramos. Para hablar del tema tenemos al otro lado de la línea a un auténtico experto. Él es Rafael José Gavara Clemente, es profesor de investigación y jefe del grupo de envases en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y creemos que es la mejor persona que podíamos tener para hablar de este asunto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, encantado de estar con vosotros. Lo primero, muchísimas gracias por atendernos. Creo que es un auténtico privilegio tener a un experto como tú para hablar de este tema, y creo que estaría bien si empezamos haciendo pues un pequeño repaso de cuál puede ser la tendencia actual, si hablamos de envasado de alimento, o cuál puede ser el estado actual de la industria. No sé qué me puedes comentar. Muy bien, bueno, pues en la actualidad la mayoría de los alimentos son envasados con diferentes materiales, pero entre ellos, con gran diferencia, los materiales de origen plástico y de origen plástico petroquímico, es decir, de materiales que se obtienen a partir del petróleo, son los que mayor uso tienen gracias a su extraordinaria versatilidad, a su bajo precio y a su capacidad para mejorar la calidad y seguridad de los alimentos. Sin embargo, el excesivo uso que se hace de estos materiales y sobre todo el mal uso que se hace tras el consumo de los alimentos ha provocado pues, que estemos enfrentándonos a un problema que es a su sustitución o a su eliminación de alguna manera, porque podría llegar a ser no sostenible. Y en este sentido, pues hay en la actualidad, aparte de la búsqueda siempre de materiales y de diseños que hagan de los envases, que los envases tengan una mayor calidad y aporten unas mejores características para la conservación de los alimentos, pues estamos buscando maneras de empezar a sustituir o buscar alternativas a los materiales plásticos para evitar esta situación que estamos generando. Uh-huh. En este sentido, pues ha llegado esta ley, la ley de envases y residuos y de contaminación de suelos, que realmente pues trata de reducir el impacto de los materiales, especialmente, de nuevo, hablo de los materiales plásticos, en su amplio el uso de la palabra, el plástico, ¿vale? De cualquier tipo, ya sea plástico petroquímico, plástico biológico, orgánico, compostable, no hace ninguna diferencia en ese sentido. Y bueno, de alguna manera pues estamos, la mayoría de los centros de investigación y por supuesto las empresas, estamos intentando buscar soluciones que puedan hacer viable pues lo que esta ley requiere. Y es que en principio está basado en varios principios. El primero es tratar de reducir el consumo de los materiales plásticos que se utilizan. En segundo lugar, tratar que los plásticos que se utilicen sean reutilizables, es decir, que una vez hemos fabricado el envase, ese envase vuelva a ser utilizado tal cual. El tercero es que sean si no pueden ser reducidos o puedan ser reutilizados, que sean reciclables, es decir, que podamos buscar una segunda vida a través de un proceso, es decir, no solamente por reutilización, sino que tengamos que volver a fabricar el envase. Y hay otra posibilidad más, que sería una incineración con la recuperación energética, y ya finalmente lo que ya no valga para nada, pues eso iría a un vertido controlado. Uh-huh. Yo quería preguntarte, sí. Se habla de la necesidad, creo que lo has explicado muy bien, hay que intentar reducir, sino reutilizar, reciclar,
Pero yo imagino o quiero imaginar que en todos estos años ha habido instituciones científicas como la vuestra, también instituciones privadas, empresas, que han investigado para que todo este tipo de envases sean mucho más modernos, mucho más fáciles de reciclar, mucho menos contaminantes. También imagino que es muy importante que los ciudadanos tengan esas infraestructuras necesarias para reciclar. Todo esto se puede ver a lo mejor desde el campo almeriense como una solución más pragmática que directamente prohibir los envases, a lo mejor para distribuir pepinos snack o pimientos. Entonces también quería saber un poco cómo ves esto, ¿no? Si también se está haciendo un avance en ese sentido. La norma dice que a partir de 2030 no se podrán utilizar envases de plástico de un solo uso para el envasado de frutas y hortalizas por debajo de 1,5 kilos de producto, salvo que se compruebe que es necesario el envase para proteger el alimento, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, deberá de hacerse una lista de aquellos productos o aquellos alimentos que requieran el envase como medio para poder mantener la calidad y seguridad del producto. No cabe duda que no podemos pensar en envasar o dejar sin envasar arándanos, por ejemplo, porque es prácticamente imposible que tengan una vida útil suficiente como para poder ser distribuidos, comercializados y consumidos. Entonces, van a haber productos que van a tener que ser envasados en cantidades inferiores a 1,5 kilos, ¿vale? Porque por motivos fundamentalmente de calidad y seguridad, ¿vale? Uh-huh. En ese sentido, pues habrá que buscar hacer esa lista y ver cuáles son los alimentos que pueden o no pueden que deben mantenerse dentro de un envase, ¿vale? Por ejemplo, cuando hacemos una ensalada o una lechuga mínimamente procesada, si no lo ponemos dentro de un envase, ese envase, el producto no tiene vida, ¿vale? Entonces, van a haber productos que van a seguir envasándose. Otros, en principio la ley va a hacer lo posible para que se comercialicen sin ser envasados. No obstante, también cabe preguntarse si es necesario que un pepino lleve envase cuando se va a comercializar en el mercado nacional. Por ejemplo, va a ir a Madrid, en 2 horas va a estar en Madrid, o cuando va a ir a Finlandia. Porque claro, no es lo mismo, no son las mismas horas en las que va a pasar el producto durante la distribución del producto. Entonces, en ese sentido, también habrá que pensar cómo vamos a distinguir el pepino que va para un sitio o el pepino que vaya a un mercado mucho más lejano, ¿vale? Aquí en España tenemos, y corrígeme si me equivoco, el Real Decreto 1055/2002, que ya es muy parecido a lo que viene por parte de Europa, ¿no? Porque obliga a vender a granel frutas y hortalizas por debajo de 1,5 kilos. Pero creo que tienes mucha razón en lo que dices, ¿no? No podemos pensar que va a ser igual un pepino que va a ir a Madrid o que uno que va a ir al norte de Europa. Claro. Eso es una evidencia. Habría que plantearse otras cosas. Ha habido ejemplos de sistemas como el que está proponiendo Europa, de la eliminación del envase de fruta y hortaliza, que se hizo en Canadá y se ha vuelto atrás, porque se han dado cuenta de que la cantidad de producto que se pierde como consecuencia de no haber sido envasado produce un mayor efecto de contaminación por, efecto en su análisis de ciclo de vida sobre la contaminación medioambiental que el propio plástico. Entonces, habría que plantearse si realmente, hasta qué punto es necesario esa ley. Lo que sí que es evidente es que hay que tratar de reducir al mínimo el consumo de esos materiales. Hoy en día, prácticamente el 50% de la fruta y hortalizas ya se vende sin envasar, pero hay algunos tipos de frutas y hortalizas que van a seguir requiriendo ser envasadas. Uh-huh. y en ese sentido pues habrá que buscar los medios para que sea así. Quería hacerte una pregunta también al hilo de las tendencias actuales
también para intentar entender un poco si tiene sentido esta ley que viene por parte de Europa. ¿Crees que hay algunos productos, algunas empresas que están sobreutilizando los envases? O sea, Europa tiene razón en algún sentido, o sea, es decir, ¿hay algún producto que veamos que se está sobreenvasando ahora mismo? Bueno, cuando vamos al supermercado nos podemos encontrar muchos tipos de envases para un mismo producto. Y entonces, en ese sentido también hay maneras de reducir el consumo, especialmente de los materiales plásticos, ¿vale? Por ejemplo, podemos encontrarnos productos que van envasados en una barqueta de plástico que a su vez va metida dentro de una bolsa de plástico. Pues ese tipo de envase, por ejemplo, podría ser sustituido o reducido el consumo de plásticos cambiando la barqueta de plástico por una barqueta de cartón y poniéndole una bolsa de plástico que es realmente la que protege y que actúa, digamos, facilitando la distribución del producto. Entonces, no solamente hay que pensar en la eliminación, sino en la sustitución parcial o al menos del consumo de los plásticos. La ley dice que no se pueden envasar productos con plásticos menores a 1,5 kilos, pero no dice nada de otros materiales. Entonces hay muchas empresas que están apostando por cambiar al menos de forma muy parcial los envases de plástico, sobre todo las bandejas, ¿vale?, hacia otros materiales no plásticos como serían cartones con diferentes tipos de tratamiento que pudieran ser utilizados como sustitución o alternativa a los materiales plásticos de hoy en día. Entonces, eso es una de las alternativas que más estamos viendo, y vamos a ver que cada vez más pues el uso de materiales celulósicos van a ir sustituyendo en parte o en todo a los materiales plásticos. Esto es muy interesante. Quería aprovechar también la oportunidad que tenemos de entrevistarte para preguntarte por tu trabajo en el IATA. Por tu parte, bueno, has participado en diversos proyectos de I+D, tanto en instituciones públicas como privadas. También has publicado 180 artículos en revistas revisadas por pares, 2 libros en coautoría, un libro coeditado, 20 capítulos. Es decir, se hace mucho, ¿no?, por investigar estos asuntos. No es algo que sea baladí. En absoluto. Los envases es uno de los elementos más importantes dentro de la cadena de distribución de alimentos y prácticamente la cadena de distribución en cualquier tipo de producto, pero en alimentos especialmente. Y el darles una protección adecuada es muy importante porque las pérdidas de producto, lo que serían las pérdidas después de la cosecha de alimento, algunas veces llegan al 40 y al 50%. Entonces, tratar de reducir eso es muy importante. En ese sentido, nosotros hemos trabajado y estamos trabajando mucho en el diseño de los envases, en el diseño de las estructuras con las que se fabrican dichos envases. Y en la actualidad, pues estamos buscando alternativas al uso de los materiales plásticos petroquímicos por otras alternativas que tengan menor impacto medioambiental, ¿vale? Y en ese sentido, pues estamos desarrollando materiales bioplásticos, materiales que proceden de los residuos agroalimentarios, ¿vale?, de los residuos de la industria. Y entonces trabajamos con almidones, trabajamos con proteínas, trabajamos con quitosano y con diferentes polisacáridos y proteínas para fabricar envases que pueden ser alternativos a los polietilenos, polipropilenos, poliésteres, ¿vale?, reduciendo el consumo de petróleo para esos fines y además asegurando que después de su uso la naturaleza es capaz de biodegradarlos y, digamos, reduciendo de esa manera el impacto medioambiental del envase. Por otro lado, tratamos de esos materiales, desarrollarlos y mejorarlos
para que ofrezcan una protección extra sobre los alimentos. El grupo nuestro de envases del IATA somos líderes en el desarrollo de envases activos. El envasado activo es una tecnología nueva en la que lo que hacemos es intentar introducir dentro de las paredes de los plásticos, de los bioplásticos con los que estamos trabajando, sustancias, agentes que son antioxidantes o antimicrobianos y que ayudan en la protección del alimento, reduciendo la incidencia de procesos que pueden deteriorarlos, tanto por oxidación como por crecimiento microbiológico. Y de esa manera reducimos de forma importante las pérdidas. Muchas veces nos preguntan, pero claro, estamos aumentando el precio de los materiales plásticos. Si tenemos en cuenta las pérdidas de alimento que se salvarían utilizando envases activos, económicamente es muy rentable tratar de trabajar con ese tipo de envases. Por otro lado, todos vamos muchas veces al supermercado y compramos productos que vienen puesta una etiqueta o una fecha de consumo preferente o de vida útil. Y todos sabemos también que a veces llegamos a la nevera y nos encontramos con un yogur, ¿vale?, que hace 15 días que caducó y sabemos perfectamente y lo consumimos porque sabemos perfectamente que es una fecha de consumo preferente, lo podemos consumir. Pero hay otras veces que tenemos una bandeja de pollo que caduca dentro de 3 días y cuando lo abrimos está estropeado, ¿vale? Bueno, pues otro de los aspectos en los que estamos trabajando es en el desarrollo de lo que se conoce como envase inteligente. Son envases a los que incorporamos algún pigmento que actúa de sensor, que es capaz de determinar cuando un alimento ya no está en condiciones de ser consumido, de tal manera que avise al consumidor pues de que el producto ya no está en condiciones, ¿vale? Entonces tenemos sensores que cambian de blanco a azul, de amarillo a rojo y advierten al consumidor en ese sentido de la fecha de consumo real, no de la fecha de consumo escrita en una bandeja y que realmente no sabemos si ese producto ha estado fuera de la nevera o ha tenido alguna rotura de la cadena de frío y que se ha estropeado y evidentemente no viene advertido en el envase. ¿Vale? Entonces trabajamos en envases activos, en envases inteligentes y sobre todo en el desarrollo, como te decía, de materiales alternativos a los productos petroquímicos que puedan ser introducidos como alternativa a los plásticos actuales, reduciendo de forma notable el impacto medioambiental. Esas son las líneas más importantes nuestras. Me estoy quedando totalmente obnubilado con lo que me estás contando porque casi que parece ciencia ficción, pero es algo que se está investigando aquí en España y que a lo mejor en el futuro es una tecnología que tienen todos los envases y que ahora mismo lo estamos hablando aquí y es algo que me parece casi ciencia ficción. Pues tengo que agradecerte que hayas estado con nosotros. No quiero despedirme de ti sin hacer una pregunta que hago a todos los investigadores, ya que aprovecho estos micrófonos que se me han prestado para preguntarte o para pedirte una reflexión para concienciar a la gente de la importancia que tiene la ciencia, que tiene la investigación en un país como el nuestro. Pues yo te lo agradezco mucho porque realmente necesitamos que haya más inversión en ciencia. Hace 2 días, no sé si los oyentes pudieron oír en la revuelta hubo una entrevista a una chica valenciana que tiene varias enfermedades raras y que estuvo haciendo un alegato. Pues ese alegato yo también lo quiero hacer porque realmente se está formando mucha gente en España. Somos uno de los países con mejores universidades que forman excelentes profesionales y lamentablemente muchos de ellos se tienen que ir al extranjero a hacer investigación porque aquí estamos poco dotados, ¿vale?
los dineros que nos llegan son pocos y se trata mal realmente a los investigadores emergentes. Tardan muchísimo tiempo en tener un puesto más o menos aceptable. Llegan a nuestras instituciones como las del CSIC prácticamente a los 40-42 años, están 20 años luchando por llegar a ese puesto y deberíamos de cambiar esto porque la ciencia hace que nuestra vida sea mucho más fácil. Pues Rafael... Luis, muchas gracias. Sí. No, hombre, gracias a ti. Rafael Gavara, investigador y jefe del grupo de envases del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del CSIC. Espero y rezo porque no sea la última vez que nos escuchamos, porque esta entrevista, vamos, me parece maravilloso que este tipo de tecnología la gente pueda conocer, que se está trabajando en estas cosas, que no todo es vamos a ir a menos, vamos a ir a prohibir, no, también hay cosas proactivas, hay investigación, hay ciencia, y yo estoy muy contento de tener una entrevista como esta. Muchas gracias. Gracias a ti. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento ahora sí de abrir nuestro capítulo de análisis y para ello saludo al director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Buenos días. Buenos días, buenas tardes, como esto es se puede emitir tanto por la tarde claro. En directo como al día siguiente la repetición, o ya saben los oyentes que tienen todos nuestros programas en FH Almería Radio, en el podcast, así que se acepta cualquier saludo. Bueno, ¿qué tal? Hemos estado hoy hablando de un tema que pensamos que es fundamental, que es el tema de los envases. Tú mismo aquí nos has llamado la atención muchas veces sobre esa tecnología que se está aplicando cada vez más a los envases, tecnología que, bueno, acabamos de escuchar al investigador Rafael Gavara, que nos hablaba pues de esos envases que llevan un producto que hace que duren más los alimentos en poscosecha. Esos envases que cambian de color cuando el alimento se pone malo, dejando a un lado la fecha de caducidad. Si se caduca antes de la cuenta, cambia de color el envase, y si sigue bueno después de la fecha de caducidad, sigue teniendo el mismo envase. Y nos decía el investigador, ¿esto sube el precio de los envases? Sí, pero con la cantidad de alimento que se ahorra, con la capacidad de exportación que vamos a aumentar, sale a cuenta. Entonces, bueno, yo el mensaje que quería traer con esta investigación es que si hablamos de sostenibilidad, muchas veces renta más investigar y toda esa vanguardia y toda esa nueva tecnología que directamente lo que a veces hace la Unión Europea, que es prohibir y ya está. Sí, bueno, los envases de la fruta y hortalizas tienen una importancia mucho más allá de lo que pueda pensar el consumidor, el empresario, el propio supermercado. ¿Por qué? Estamos hablando de productos perecederos. Son productos que están en los lineales un tiempo limitado, generalmente entre 3 y 4 días. Ya cualquier fruta y verdura que lleve más de 4 días, a excepción de la sandía o el melón, pues ya empieza a perder agua. Al perder agua empieza a perder frescor. Al perder frescor puede ser atacada por patógenos que hay en el aire y puede empezar a tener muestras de moho y de cualquier otro hongo que afecta generalmente a las frutas y a las hortalizas, ¿no? Evidentemente el envase antiguamente solamente servía para portar la fruta y la verdura. Ahora ya, gracias a estos estudios, se está convirtiendo, digamos, en un envase protector. En un envase protector que lo que hace es retrasar todos los signos de falta de frescura que tiene el producto, con lo cual estamos hablando de miles de toneladas lo que se exponen a los consumidores en los supermercados de toda Europa, que
hay un porcentaje que se tiene que tirar. Si ese porcentaje se reduce, pues seguramente está más que justificado el dinero que tú destines a investigar cómo puede ser el envase. El envase hay que verlo desde 2 puntos de vista fundamentales. Por un lado, el residuo que genera, de ahí salieron los envases retornables de plástico IFCO, por ejemplo, o Europool, ¿no? Y por otro lado, el envase de cartón. El envase de cartón le hizo la guerra a los envases de madera. El envase reciclable le hizo el reciclable reutilizable le hizo la guerra al envase de cartón, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Se está investigando tantísimo para aportar un valor añadido con el envase al exportador y al supermercado, que se está consiguiendo que haya menos mercancía que no sea aprovechable. Porque ten en cuenta que eso va al rendimiento neto. Una mercancía que tú no vendes, pierdes la totalidad de lo que has pagado por la mercancía, evidentemente. ¿Y la totalidad qué es? ¿El precio del pimiento? ¿€1 por kilo? No, el precio de €1 por kilo, la parte que corresponde de envase, la parte que corresponde de transporte. Con lo cual pueden ser 3 o 4 veces el precio. Con lo cual te puede generar un daño importante. Y al final, ¿qué es lo que puede suceder? Que el margen comercial que tú tenías se vaya en el desperdicio, ¿no? Y que te salga muy mal la operación. Con lo cual, el sacar este tipo de productos, que yo ya lo conocí en la feria del año pasado, de Free Attraction, creo que fue, que ya se empezaron a presentar envases con estas características, me quedé muy sorprendido porque vi que iba muchísimo más allá, lo de proteger al producto para que emita menos, no sé cómo se llama, la sustancia esta que emiten las hortalizas y las frutas cuando se van desgastando. Sí, etileno creo que es, ¿no? Entonces, al controlar la emisión de etileno, pues envejece más tarde. Entonces, el poder tener unos pepinos en unos lineales un día más te ayuda a que puedan venderse esos pepinos en lugar de tirarse. Yo estoy muy contento de haber podido tener a Rafael Gavara, el investigador. Creo que posiblemente pueda ser la persona de España que más conoce sobre envases. Sí. Y una cosa que me ha dicho y que me ha llamado la atención, porque es uno de los temas que estuvimos tocando la semana pasada, ese tema de la geopolítica, etcétera, me ha dicho que en Canadá ya hicieron el experimento hace un tiempo. Parece que Canadá es el laboratorio de todo lo que no se debe experimentar, y hicieron el experimento de reducir drásticamente los envases de plástico en frutas y hortalizas, y han tenido que dar la vuelta porque han descubierto que ha habido tanta pérdida de alimentos que no ha merecido la pena. Entonces, bueno, ¿no merecería más la pena invertir más en infraestructuras para reciclar, en este tipo de tecnología, en investigar cómo podemos hacer que todos esos desperdicios vayan más fácilmente a la planta de reciclaje, más que directamente prohibir que las verduras vayan más o menos envasadas? Bueno, sí, esa puede ser una salida. Lo que pasa es que, pues bueno, habría que inventar cosas también para que ese residuo fuese rentable, reutilizarlo. Tenemos en cuenta que es una materia prima. Una vez que ya deja de ser útil en su primera vida, se convierte en una materia prima. Hay que investigar para que esa materia prima sea reutilizable y se convierta en algo útil y sobre todo en un negocio. Como no sea negocio y tengan que subsistir a base de subvenciones, a base de ayudas estatales, a base de este tipo de ingresos, tenemos un problema, ¿no? Entonces, pues evidentemente yo soy de tu opinión. En lugar de prohibir, lo que había que hacer es inventar. Y bueno, tenemos una capacidad de inventar absoluta, ¿no? Tanto lo que hacer con esa materia que se recicla, como de inventar un nuevo negocio para esa materia que se recicla, ¿no? Yo recuerdo que hace muchísimo tiempo, cuando se pretendía eliminar del ejido los plásticos que se quemaban al final de la campaña y que organizaban unas columnas de humo negro tóxico enormes en diferentes puntos en la primavera,
Yo recuerdo que una de las opciones que se hizo es usar ese plástico para hacer columpios para espacios públicos. Y dio resultado. Aquello dio resultado y empezaron a llevarse el plástico. Luego, ¿qué es lo que ocurrió? Pues se aplicó ese plástico en el alquitrán de carreteras, se aplicó en hacer otro tipo de elementos de mobiliario urbano, se aplicó para muchísimas cosas y empezaron a llevarse el plástico. Vinieron los chinos y durante un tiempo se estuvieron llevando toneladas y toneladas y toneladas de plástico reciclado de España y luego dejaron de hacerlo, no sabemos bien cuál es el motivo, no le verían el negocio, pero hubo un tiempo que había un montón de gente recogiendo el plástico por todos los sitios porque daban 15 de las antiguas pesetas por cada kilo. Y aquello te sacabas un sueldo extraordinario, pero extraordinario. E incluso había gente que tú dejabas el plástico en el invernadero y venían y se lo llevaban, ¿no? Con lo cual era también una ayuda para los agricultores. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que yo soy partidario de lo que tú acabas de decir, que en lugar de prohibir, lo que había que hacer es buscar una solución a la segunda vida de todo ese material. Bueno, no sé si hay algo más que quieras decir sobre el tema de los envases. Creo que ha sido una gran entrevista la de hoy. Y si no, pues pasamos a hacer un repaso de algunos de los sonidos extra que nos ha dejado la jornada. Hay una cosa que me gustaría decir. Hace un tiempo saltó la alarma porque dijeron que el pepino Almería pues no se iba a poder plastificar. ¿Por qué se plastifica el pepino Almería? Es la hortaliza conocida que más agua tiene, con lo cual nada más cortarla de la planta y no recibir la savia de su planta, pues empieza a perder agua. Con lo cual la flacidez del pepino es notable en el segundo, en el tercer día, ¿no? Precisamente por eso. Ahora, cuando lo cubres de plástico, esa flacidez se retrasa bastante, con lo cual es una medida muy inteligente para conservar fresco ese pepino. Además, pues prácticamente tiene un sellado casi al vacío, que no pierde agua. Claro, cuando se dijo que los pepinos había que mandarlos desnudos, pues se llaman vestidos o desnudos, según lleva plástico o no, pues saltaron todas las alarmas. ¿Por qué? Porque decían que bueno, que el mar estaba lleno de plástico, que la ballena se moría y todo eso, porque estaba todo lleno de plástico, y es lo que hemos estado escuchando. Evidentemente, si ahora hay un retroceso de esa idea de evitar, yo creo que los que cultivan y comercializan pepino van a estar de enhorabuena. Lo que sí hay que encontrar es una solución a ese plástico que se le quita al pepino una vez que ha llegado a la mesa. Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí de este tema de los envases. Creo que ha sido muy interesante, pero vamos a aprovechar este tiempo que tenemos para comentar algunos de los sonidos que nos ha dejado hoy la jornada. Otro de los temas que se han tratado hoy es esa promoción agroalimentaria de la provincia de Almería, que siempre es una de las, digamos, de las patas de la mesa del sector, porque hacer promoción hacer una promoción que incite a consumir los productos que se producen aquí, pues siempre va a ayudar, ¿no?, a que el negocio vaya viento en popa. Se han presentado hoy los eventos gastronómicos que se van a hacer en la feria de Fitur, y así ha hablado el diputado de promoción agroalimentaria, Carlos Sánchez. Un encuentro muy importante, un encuentro con más de 1000 profesionales en el marco de la feria Fitur, que representa muy bien el espíritu de lo que está pasando con el turismo en los últimos años, ¿no? Hemos pasado de un turismo a nivel internacional que era predominantemente cultural, y la parte gastronómica, sin duda, ha cogido ya el suficiente peso como para estar posiblemente, si no al mismo nivel, prácticamente al mismo nivel que el cultural en algunos países, y en el caso de España, el gastronómico posiblemente haya sobrepasado ya también al turismo cultural. Y en eso, afortunadamente, los almerienses tenemos motivos más que suficientes para sacar pecho. Si hablamos de gastronomía, no hay mejor gastronomía que la almeriense. Si hablamos de producto de calidad, no hay mejor producto que el nuestro. Nuestro producto no viene de fuera, nuestro producto no hay que manipularlo, nuestro producto es natural, nuestro producto viene de nuestro mar, de nuestra tierra, y por lo tanto alimentamos, gracias a eso, a millones de europeos, cuando otros, por ejemplo, pues ahora no pueden hacerlo porque no tienen la capacidad de producción. Bueno, la feria de Fitur puede ser un escenario tan bueno como otras ferias para hacer llegar ese mensaje, ¿no? Bueno, sí, en Almería se ha cogido prácticamente en todos los sitios, Mojácar, Vera, Roquetas y ahora aquí en Elegido, pues como uno de los
de los atractivos para venir a Almería es la gastronomía, empezando por la tapa y terminando pues por los grandes platos de mesa con frutas, verduras, pescado e incluso pues el cordero del norte de la provincia, en fin. Y de hecho el Ayuntamiento de El Ejido va a ir a Berlín acompañando a sus empresas y también pues va a ir diciéndoles que el turismo de El Ejido pues va a ser un turismo que está basado en enseñar la agricultura y la producción y sobre todo todo lo que tiene que ver con las iniciativas culinarias que se están haciendo en torno a la producción agrícola y a la producción pesquera de la provincia de Almería, ¿no? Con lo cual, pues ahí tenemos también que se está construyendo el Centro de Experiencias Agrarias y otro tipo de iniciativas que van encaminadas a unir un poco la oferta agraria con la oferta turística. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. La verdad es que ha tenido o tiene cada día tantos temas la agricultura almeriense que se nos van quedando algunos en el tintero, pero como aún nos queda un par de programas, pues nos dará tiempo a hacerlo esta semana. Muchas gracias, José Antonio, por estar con nosotros. Mañana más. Mañana más. Pues lo dicho, mañana más información agrícola. Ya sabe usted que siempre puede estar informado en fhalmería.com. Les dejo ahora con la maravillosa programación de Radio Marcador Almería. Hasta mañana. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente de hoy, miércoles 15 de enero de 2025. Y empezamos con los tirabeques, que han tenido un primer corte de 5,76 y un último de 4,92. Seguimos con los guisantes, que han tenido un único corte de 5,66. Vamos ahora con las judías y empezamos por la garrofón, que ha tenido un único corte de 3,56. La elda ha tenido un primer corte de 10,70 y un último de 6,48. La perona semi ha tenido un primer corte de 7,10 y un último de 6,22. La perona roja un primer corte de 7,42 y un último de 5,92. La rastra ha tenido un primer corte de 9,78 y un último de 8,76. La estrique ha tenido un primer corte de 11,96 y un último de 8,52. La emerite un primer corte de 6,74 y un último de 5,64. Vamos ahora con los pepinos y empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,22 y un último de 1,11. El español un primer corte de 1,69 y un último de 1,31. El Almería un primer corte de 1,61 y un último de 1,53. Vamos ahora con los calabacines, empezando por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,54 y un último de 1,28. El gordo ha tenido un primer corte de 1,35 y un último de 1,06. Pasamos a las berenjenas y empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 2,51 y un último de 1,95. La larga ha tenido un primer corte de 2,44 y un último de 2,19. Vamos ahora con los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,06 y un último de 1,01. El Daniela, un primer corte de 1,28 y un último de 1,05. El Ramo, un primer corte de 1,22 y un último de 1,10. El tomate pera ha tenido un primer corte de 1,22 y un último de 0,99. Y terminamos con los pimientos, empezando por el Padrón, que ha tenido un único corte de 5,66. El italiano verde ha tenido un primer corte de 1,77 y un último de 1,50. El italiano rojo un primer corte de 1,56 y un último de 0,93. El lamullo verde ha tenido un primer corte de 1,50 y un último de 1,08. El lamullo rojo un primer corte de 1,52 y un último de 1,24. El California verde un primer corte de 1,37 y un último de 1,15. El California rojo un primer corte de 1,69 y un último de 1,50. Y por último, el pimiento California amarillo un primer corte de 2,31 y un último de 2,01. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 15 de enero de 2025.